Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video. Este video será la primera parte de mi resumen del libro de Cutie Pie de series, una de las series que yo más espero este año. Estoy emocionada por hacer este video porque creo que voy a emocionarme cada vez que mencione a Liam, uno de los protagonistas, que por cierto es Siprok en la serie, mi actor tailandés favorito. Y bueno, ahora sí, antes de comenzar este video, quiero invitarlos a suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cuando suba un nuevo video. Ahora sí, comencemos. La historia de Cutie Pie comienza con un matrimonio arreglado entre Kua Kirati y Liam Wan. Cuando Liam tenía 2 años, la familia de él decidió pedir dinero prestado al abuelo Kirati. Entonces, el abuelo les presta el dinero con la condición de que en el futuro Liam se case con su futuro nieto o nieta, ya que la hija del abuelo estaba muy cerca a casarse con un diplomático en el extranjero, y en unos años tendrían hijos. Kua nació cuando Liam tenía 7 años y a pesar de la diferencia de edad, Liam se acercaba a Kua como un compañero de juego. Cuando Kua ingresa a la universidad, la familia de Liam consideró que Liam y Kua ya tenían edad suficiente para comenzar a salir oficialmente. Kua tenía 18 años cuando comenzó la universidad y Liam tenía 25 años y ya era todo un empresario guapo y millonario. Liam viaja a Londres para entregarle a Kua un anillo de compromiso para hacer oficial su relación. Todo suena como un cuento de hadas, sin embargo, ellos nunca han tenido una relación de novios. La relación de ambos solamente era por el contrato. Kua amaba a Liam. Él aprendió de su madre que usar la palabra Hie antes de Liam al nombrar a su prometido lo hacía muy especial, ya que ese término Hie solamente se usa para nombrar a personas muy íntimas y cercanas a ti. Kua quería ser el prometido perfecto para que nadie pueda decir que Liam tenía mala suerte al casarse con él. Kua quería ser como su madre, bueno en tareas del hogar, pero no le gustaba cocinar. Incluso las galletas que le llevaba Liam eran hechos por su madre. Kua también trataba de que sus trajes combinaran con los trajes oscuros y elegantes de Liam para poder verse bien a su lado. Incluso, aunque odiara usar ropa elegante, lo hacía porque quería ser la persona perfecta para Liam. Estaba tan enamorado e ilusionado que nunca se preguntó si Liam le correspondía ese amor. Un día Kua le pregunta a Liam si lo ama, pero Liam solamente se queda callado. Entonces Kua se da cuenta de que Liam solo quería cumplir el contrato de la familia Wan hizo con su abuelo. Kua estaba tan frustrado porque Liam no lo amaba. Lloró hasta cansarse porque no podía creer que todos sus esfuerzos fueron en vano, que Liam nunca lo haya amado. Le cuenta todo lo sucedido a su amigo Alon y él le dice que debe haber una explicación. Ese día Kua se emborracha y llora mucho. Le dice a Alon que romperá su compromiso con Liam y que se siente muy destrozado porque él era su mundo y piensa que Liam fue muy cruel al haberle dado esperanzas. Alon piensa que romper el compromiso es algo impensable, ya que si Liam no quisiera casarse con Kua, entonces no usaría el anillo de compromiso. Además, tampoco saldría con Kua como lo ha hecho hasta ahora. Al día siguiente, Kua despierta en su cama muy triste. Usualmente, Liam siempre lo llama todas las mañanas, y ese día no tenía ninguna llamada. Eso hace que Kua pueda sentir su indiferencia. Liam tenía un bar lujoso llamado el Pentágono. Kua no podía ingresar a ese bar porque todavía no cumplía 20 años. En cambio, Liam ya tenía 27, excelente reputación y millonario. Kua seguía muy deprimido, lloraba y no entendía qué debía hacer. Para él, Liam era todo su mundo, haría cualquier cosa por él. Se cortó el cabello en un estilo más moderno, incluso el estilista se sorprendió porque Kua siempre se hacía el mismo corte. Kua observa su anillo, el anillo que le regaló Liam al cumplir 18 años, un anillo con 3 diamantes incrustados. Liam era todo un caballero, pero nunca dijo amarlo, entonces Kua
comienza a creer que fue un tonto. Se dirige a un lugar cerca al Pentágono. Era un pub donde trabajaba un amigo mitad británico llamado Jay Miller. Él sabía varios secretos de Kua. Por ejemplo, sabía que Kua era un famoso youtuber llamado Kirin. Kua sigue muy deprimido y toma mucho alcohol. Su amigo Jay le pregunta si Kua y Hia-Lian tenían una relación íntima. Entonces se sorprende mucho cuando Kua le dice que no. Jay no puede entender cómo Hia-Lian y Kua no han tenido ningún tipo de relación íntima. Es decir, Hia-Lian nunca ha besado a Kua. Cuando Jay le dice eso, entonces Kua recuerda que Hia-Lian le dijo que no quería casarse con una muñeca. Jay se sorprende de todo lo que Kua le cuenta, porque Hia-Lian en realidad conoce el pub que frecuenta Kua. Además, Hia-Lian ya antes lo había visto tocar la batería. Pero Jay no le cuenta nada de eso a Kua, simplemente porque no es su asunto. Al día siguiente, Kua sigue tomando en el bar de Jay y está tan borracho que ya no puede pensar bien las cosas. Entonces, llega un hombre extraño y quiere llevarse a Kua, pero él no quiere porque quiere seguir tomando. Kua piensa que ese hombre extraño se parece a Hia-Lian, pero tiene una vestimenta y corte de cabello diferente. Entonces piensa que es alguien desconocido que quiere coquetear con él. ¿Quién será ese hombre extraño? Bueno, aquí termina la primera parte del libro de Cutie Pie. No olviden suscribirse al canal para poder enterarse cuando suba la segunda parte. Nos vemos la próxima. Bye bye.